Bienvenidos a otro episodio de La Entrevista, una producción de República, el diario de la vida pública. Yo soy Magdalena Guardiola y en esta ocasión me da mucho gusto tener con nosotros a Roberto, quien es integrante del colectivo Noreste Sin Fracking. Roberto, ¿qué tal? Qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Hola Magda, pues muy agradecido aquí por el espacio pues para platicar sobre este tema tan aterrador, pero también tan importante, ¿no? Para discutir entre las personas que vivimos, sobre todo en esta parte del país. Sí, claro. Para quienes no saben qué significa el fracking o qué es el fracking, bueno, pues es una práctica en la que se utiliza agua para extraer el gas. Agua a presión, se inyecta agua en la superficie, hacia la tierra y sale el gas. El tema ahorita ha desatado un debate nacional porque aparentemente nuestra soberanía depende de que si tenemos o no este tipo de energía, y otros países, concretamente Estados Unidos, que es nuestro vecino, pues es quien lo tiene. Y ya saben, los recursos naturales siempre serán un debate entre países, entre naciones, y justo por eso es que nos acompaña Roberto. Y yo quiero preguntarte sobre esta alta dependencia que se habla de México en cuanto al tema del gas con Estados Unidos. Pues ha anulado la promesa 87 de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum y como les comentaba, se abrió un debate entre soberanía, energía. Pero, ¿qué lectura tienen ustedes como colectivo, como parte de la Alianza Mexicana de No al Fracking, de este cambio en la postura, ¿no? Primero era un no al fracking muy concreto, no al fracking, y de pronto se abre la puerta para que se estudie, que ya eso es abrirle la puerta probable a la práctica, ¿no? ¿Qué lectura le dan a este cambio ustedes? Pues nos parece algo gravísimo de entrada. Durante el sexenio de AMLO, pues claro, se dijo que no se iba a realizar este tipo de prácticas. Después nos enteramos, de hecho recientemente, que sí se destinaron recursos para, digamos, hacer estudios de viabilidad, incluso en su sexenio. Después, en lo que vino a ser la campaña electoral de Claudia Sheinbaum, hoy presidenta, pues justamente así como mencionas, se realizó este compromiso, que es el compromiso 87, como parte de sus 100 pasos para realizar un proyecto de nación. Y pues bueno, por su perfil científico, por su postura tan férrea previamente respecto a los riesgos que representaba esta técnica, pues muchas personas, y me incluyo, la verdad pensamos que iba a cumplir su palabra, ¿no? No pensamos que fuera a ser un problema en este sexenio. Tampoco nos sorprende porque ya sabemos también pues cómo se manejan en general la clase política, ¿no? Pero sí es una sorpresa, sobre todo por el perfil, sobre todo por las conexiones, sobre todo por las credenciales que ya tenía ella y por el respeto que ella misma ha dicho que tiene hacia pues, los estudios científicos, ¿no? Ahora sí que, pues por ese lado sí una sorpresa. Pero bueno, lo que también es una sorpresa, pues, es también la forma en la que se anuncia, digamos, en la que se coquetea, más o menos, si no mal recuerdo, desde abril, ¿no? Sí. Desde abril que se anuncia como que este coqueteo oficial hacia el fracking, ¿no? Y que se anuncia también con un comité que se le llamó el Comité Científico, que pues incluía perfiles que solamente eran técnicos, digamos. Había perfiles petroleros, había perfiles como ingenieriles, en donde se buscaba ver la viabilidad, pero solo en términos técnicos. No se incluían perfiles, digamos, de derechos humanos, de salud, de estudios de agua, y mucho menos se incluían a las personas de las comunidades en donde se estaría realizando, ¿no? Entonces, eso también me parece que es un giro abrupto en general en la forma en la que se había manejado la política pues de este tema. Y pues bueno, pues aquí estamos ahora en esta posición. Sí, claro.
Bueno, se ha mencionado mucho desde la presidencia que se va a tratar de un fracking sustentable. Uh-huh. El comité científico no se involucra en esto, se involucra nada más en decirnos si es viable o no la práctica, pero ustedes afirman categóricamente que el fracking no puede ser sustentable. ¿Con base en qué? Pues bueno, primero que nada, en la región que ahorita estaremos discutiendo, que es la cuenca Sabinas-Burro-Picachos, digamos, es una cuenca geológica. Por explicar que es una cuenca geológica, es una región que tiene condiciones geológicas muy similares, ¿no? Esta cuenca Sabinas-Burro-Picachos abarca centro y norte de Coahuila, norte de Nuevo León y norte de Tamaulipas, justo sobre la franja fronteriza, ¿no? Entonces, bueno, en esa cuenca geológica tenemos el 100% de los acuíferos en declive. O sea, no hay agua disponible. Ya en sí toda el agua, digamos, que se está usando, se está explotando a una velocidad aún mayor de la que se puede reponer. Entonces, una actividad que requiere tanta agua, pues solo viene a, uno, poner más estrés hídrico, o dos, en el caso de lo que mencioné que sería el agua salobre, posiblemente también muchísima más contaminación para lo que viene a ser esa región. Ahora, se habla mucho de esta idea como de fracking sustentable, ¿no? Se habla de que no se va a usar el agua que está destinada para consumo humano, o el agua que en general está circulando en los ecosistemas. Bueno, el agua salobre es un agua que está pues a muchísima más profundidad. Es un agua, como su nombre lo dice, que tiene más salinidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El fracking, para realizarse, que igual es algo a lo que ahorita podemos avanzar también, como qué es y cómo sucede el fracking, ¿no? Pero el fracking, para realizarse, pues requiere que el agua como tal no tenga ningún otro tipo como de sedimento, ¿no? Entonces, el agua salobre es inviable en sí. Claro, sí hay algunos proyectos piloto en algunas partes del mundo, pero son proyectos experimentales. Ninguno de ellos se ha usado de forma comercial, ¿no? Entonces, cuando se nos habla de que se va a usar el agua salobre, pues en realidad pues estamos también hablando sobre una técnica que no está probada y que en el peor de los casos también estaría incluso contaminando la superficie. Recordamos que pues cuando el agua salina, digamos, también interactúa con la flora y fauna de la superficie, lo cual ha sido el caso que en Texas también, en estos intentos de usar agua salobre, también han habido, digamos, como derrames del agua de este tipo. Pues se quema la flora que hay alrededor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque impide procesos tan básicos como la fotosíntesis, ¿no? Justo en ese sentido te quiero preguntar, porque algunas de las declaraciones, no solamente de la presidencia, sino también, por ejemplo, aquí en el caso del exgobernador Rogelio Montemayor, que tiene el clúster de energía, él habla de manejo controlado de estos fluidos, que porque ha avanzado mucho en la práctica del fracking y que ya hay una manera como de contener esta entrada y salida del agua sin que haya fugas o sin que estos fluidos puedan afectar. ¿Ustedes tienen alguna información de esto? Pues mira, la información que tenemos es que estos procesos solo se han realizado de forma experimental. O sea, existen en la teoría, pues, pero en la práctica no se han llevado a cabo. Entonces, me llama la atención ahora que mencionas las declaraciones de Rogelio Montemayor, que él mismo pues dice, ¿no? Que el agua salobre no es viable, ¿no? Sí, dijo que era una vacilada, literal. Era una vacilada, sí. Ajá, y para él el tema es utilizar agua tratada. Sin embargo, Coahuila es de los estados que menos agua tratada produce. Sí, y otra cosa es qué tipo de tratamiento tiene que tener el agua, ¿no? No es el mismo tratamiento, digamos, que vemos en plantas de tratamiento como la de aquí de Ramos Arizpe, ¿no? Okay. Es un tratamiento muchísimo más fino, muchísimo más costoso. Entonces sabemos que no es viable de entrada porque comercialmente sería simplemente más costoso, ¿no? O sea, si le quieren, digamos, sacar un beneficio no solo económico, sino energético a esto,
Entonces, estarían usando definitivamente agua dulce, ¿no? La pregunta también es, ¿de dónde sacarían esa agua? Si de entrada en esos acuíferos que están en esa región del centro y norte de Coahuila, ya estando en declive, ¿de dónde en sí sacarían esa agua, ¿no? Yo creo que por eso es un tema que empieza a competir no solo a esa región, sino a todas las regiones que rodeamos, ¿no? A esa zona. Claro. Ahora, en este tema de que va a ser más costoso, se habla de procesos mixtos, de inversiones mixtas. ¿Quiénes realmente serían los beneficiarios? Sí, esa es justo una de las grandes preguntas, ¿no? Porque cuando se habla de soberanía energética, incluso se nos vende este proyecto de que Pemex va a volver como a una época dorada en la cual, pues mágicamente va a obtener los recursos y, digamos, las herramientas técnicas para realizar esta maniobra, ¿no? Cuando sabemos que en México en sí tampoco hay, digamos, los saberes técnicos para realizarlo y que, pues, evidentemente, del otro lado de la frontera hay empresas que están muy interesadas en que esto suceda en México y que ellos sí tienen, digamos, el expertise y el personal técnico para realizarlo, ¿no? Entonces, se habla de soberanía como si fuera Pemex, digamos, la entidad que lo va a explotar. Lo cierto es que sabemos que forzosamente tendría que venir una empresa extranjera, ¿no? A ser parte, digamos, como del negocio, ¿no? Entonces, ahí también hay una gran pregunta, que es, o sea, ¿qué tipo de transparencia entonces se nos puede garantizar si ya empezamos a avanzar a los contratos mixtos, ¿no? Si ya empezamos a involucrar a otras empresas extranjeras. ¿Qué tipo también como de certeza podemos tener de que se respete, digamos, lo que se menciona, que es que en teoría se estaría monitoreando, ¿no? Y que desde luego también cuál sería el destino de ese gas también, ¿no? Y otro tema también importante que hay que poner sobre la mesa es que si Pemex ha llegado a los números rojos en los que se encuentra, pues ha sido también por asuntos o temas de corrupción, claro, ¿no? Malos manejos a lo largo de su historia, ¿no? Y Rogelio Montemayor mismo nos podrá comentar algunos puntos de ese tema, ¿no? Entonces, por eso es importante preguntarte esto, o sea, ¿quiénes son los beneficiarios reales? Porque además, por ejemplo, en el caso de Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez dice, no hay poblaciones a cierta distancia sí. Que las ponga en riesgo. ¿Qué tan cierto es esto? A ver, por acá tengo justo el dato. Los resultados preliminares del comité científico nos dicen que es inviable realizar el fracking en la cuenca geológica Tampico-Misantla, ¿no? Sí. Que, digamos, en términos generales abarca gran parte como de la Huasteca. Nos dicen que es inviable, ¿por qué? Por dos razones. Una, porque hay mucha densidad poblacional y dos, porque hay, digamos, una gran diversidad ecológica, ¿no? Esos son los criterios que se usan para digamos, cancelar las proyecciones de fracking en esa región, pero al mismo tiempo son las mismas condiciones las que, en sus mismas palabras, posibilitan la realización de fracking en esta otra región, ¿no? Que es la del norte, que ahorita es la que nos compete en esta conversación. Entonces, incluso Claudia Sheinbaum dice que va a prohibir el fracking allá. No presenta un instrumento jurídico para hacerlo, pero lo dice, ¿no? Al hacerlo prácticamente está admitiendo que esto representa pues un grave riesgo, ¿no? No solo para las personas que viven ahí, sino para pues todo el entramado ecológico, ¿no? que hay ahí alrededor. Entonces, ahí la pregunta es, entonces, ¿qué personas viven en esta región? ¿Y por qué se les ningunea, no? ¿Por qué tanto el gobernador como la presidenta pues se empeñan en decir que prácticamente ahí no vive nadie, ¿no? Ahí viven 1.3 millones de personas. Algunas de ellas sí en zonas urbanas, lo cual representa pues un riesgo concentrado, ¿no? Y muchas de las otras gentes, digamos la gran mayoría, viven en núcleos rurales dispersos. Entonces ahí estamos ante también otro problema, ¿no? Porque si viven en núcleos rurales dispersos, eso significa que la atención médica también pues es un poco más complicada, ¿no?
la atención en general que se le tiene a la infraestructura que tienen, ¿no? Y por lo tanto también a la forma en la que se atiende a las demandas de las personas de esos núcleos urbanos rurales, ¿no? Entonces, pues es un doble riesgo en ese caso, ¿no? Porque estamos ante un escenario en el que las personas están muchísimo más vulnerables, ¿no? Sí, y tenemos ejemplos justo aquí en la región sureste de Coahuila con este centro de confinamiento de residuos tóxicos o industriales. Y sí, también las poblaciones que se encuentran alrededor quizás no están pegadas, quizás no son vecinas como tal, pero son vecinas en cuanto a dispersión geográfica. Y al principio hubo muchos casos en los que se presentaron enfermedades respiratorias, de sus ojos, de la piel, porque había pues fugas de estos líquidos, de estas contenciones que se hacían y llegaban hasta las comunidades que consideraban muy lejanas. Pues la tierra no conoce lejanías, ¿no? Ni geografía, lo comentábamos hace rato. O sea, si se va a fugar algo, se va a fugar y va a tomar los caminos que ya están trazados justo por la misma naturaleza. Claro, y ahí estamos ante un par de problemas también muy fuertes, ¿no? El primero es la transparencia, ¿no? O sea, ¿qué información se le garantiza a las personas que va a estar disponible para entender qué es lo que está sucediendo en su mismo entorno? Justo mencionabas el tema del basurero tóxico de acá de General Cepeda, ¿no? Las personas no tienen acceso a qué es lo que están respirando, a qué es lo que está contaminando su agua, ¿no? Y el otro tema que también compete también al basurero tóxico es el tema de la impunidad, ¿no? O sea, puede que esté, digamos, reconocido que es un tema crítico, puede incluso en ese caso del basurero tóxico que tengan ya, digamos, en teoría el respaldo, ¿no? Como de la Suprema Corte, pero incluso entonces, o sea, nada garantiza que confinamientos como ese se vayan de la región, ¿no? O sea, ese basurero tiene años y ahí sigue y tristemente ahí podría seguir, ¿no? Porque las autoridades simplemente pues no dan ninguna consecuencia, ¿no? Para las personas que son responsables por este tipo de cosas, ¿no? Claro. Y bueno, yo quiero preguntarte también cómo ha impactado históricamente la industria fósil en el caso de la región carbonífera de nuestro estado, ¿no? Y por qué el fracking sería, pues, profundizar en este modelo de despojo que ha vivido la región carbonífera con la minería. Claro. Pues bueno, el tema de la minería es un tema bien complejo también, ¿no? Porque, por ejemplo, por un lado tenemos al gobernador Manolo Jiménez diciendo que Coahuila está listo para recibir al fracking porque tiene una vocación minera, ¿no? Eso es lo que dice. Al mismo tiempo, mientras lo menciona, está prácticamente, pues, subestimando todos los impactos negativos que ha tenido esta industria en la región, ¿no? Recordemos que hay más de 180 atajos que están desatendidos, que no han sido remediados, ¿no? Por la industria minera en la región. Entonces, o sea, si ya hay 180 atajos, si ya hay más de 200 pasivos ambientales, o sea, ¿con qué certeza podemos movernos para saber que, pues, no se va a realizar otra vez, digamos? Y peor aún, que se va a remediar en caso de que suceda, ¿no? Entonces, por ejemplo, también tenemos ahí otro tema, y es que Coahuila, el centro y norte de Coahuila históricamente son una zona de sacrificio, ¿no? Son una zona que se ha sacrificado como en beneficio, digamos, del, entre comillas, bienestar energético del país, ¿no? En esa línea, pues, se han sacrificado muchas vidas, muchos mineros que han perdido la vida, que han perdido familias, ¿no? Entonces también estamos no solo ante la posibilidad de un desastre ambiental enorme, sino también de un desastre también en términos sociales, ¿no? Porque recordemos, esto, o sea, no solo, digamos, destruye a los ecosistemas enteros, ¿no? Que eso ya de por sí es muy grave, ¿no? Sino destruye vidas, destruye familias, destruye, pues, en general, la vida y las costumbres como se conocen, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué implicaciones justo tiene para los habitantes del noreste de México
que se priorice esta inyección de millones de litros de agua en una zona que está pues estresada en cuanto a su agua, ¿no? Ya lo vivió Nuevo León, Sí, claro. lo estamos viviendo en Coahuila y bueno, Tamaulipas, pues ni qué decir, ¿no? Claro, También sí. ya ha pasado por eso. Sí. Pues bueno, de entrada, el hecho de que estemos en un grave estrés hídrico, creo, debería ser una de las grandes preocupaciones, ¿no? Como de las administraciones, tanto estatales como a nivel federal, ¿no? El hecho de que no se atienda, por ende, también como las necesidades, primero que nada, de la población, y que se busque encima de eso, encima de ignorar esas demandas, ¿no? Que se busque imponer ahora este negocio en particular, pues me parece que también es muy grave, porque también están no solo atentando con el presente, sino también con el futuro de la región. O sea, sabemos que, y eso es un tema de evidencia científica internacional, el fracking contamina irreversiblemente grandes extensiones de territorio, ¿no? Entonces, se está priorizando ahorita sacar gas que, digamos, nos va a dar a lo mucho 4 años de gas para el país. Se está sacrificando un territorio entero, ¿no? Entonces hay que pensar también, o sea, ¿por qué se está priorizando eso mientras se está desestimando la posibilidad de que sucedan otras actividades económicas también en esa región a futuro, ¿no? O sea, estamos ante la posibilidad de sacrificar el territorio entero pues por tan solo algunos pocos años de gas, ¿no? Entonces también es una cuestión ahí de prioridades y también no es una cuestión tanto de perspectivas, sino de, pues sí, de prioridades. Esta semana el gobernador Manolo Jiménez declaró que si lo estaba haciendo el vecino, ¿por qué no hacerlo nosotros? ¿Es justificación esto? Me parece que no, me parece que de ninguna forma, y de hecho, pues lo que podríamos hacer de hecho es aprender sobre los errores que está teniendo el vecino, ¿no? No porque ellos allá estén, digamos, embaucándose en este camino en donde están sacrificando a sus territorios y la salud de la población, no por eso debemos replicarlo, ¿no? Me parece que hay muchas cosas que el gobernador Manolo Jiménez ha, digamos, chuleado del otro lado de la frontera. Esta, me parece, no es una de esas cuestiones que tendríamos que replicar, ¿no? De hecho, más bien es una cuestión en la que tendríamos que solidarizarnos con las personas que están sufriendo del otro lado de la frontera, no solo en términos de los daños que tiene a la salud de la población, sino también de los trabajadores, ¿no? De los trabajadores, de sus sistemas mismos de agua, ¿no? O sea, hay de hecho imágenes pues muy impactantes en redes, ¿no? De cómo cuando el mismo gas se filtra a los mantos freáticos, entonces el agua que las mismas personas empiezan a abrir empieza a sacar fuego, ¿no? O sea, son imágenes que parecen sacadas de un episodio de Los Simpson, pero son realidad, ¿no? O sea, y la realidad de muchas personas que viven en entornos rurales allá en Texas es que viven pues con problemas respiratorios graves también, que también hay riesgo de enfermedades congénitas, ¿no? Y que también al mismo tiempo, pues muchas de las personas que trabajan en estos temas, pues se reduce su esperanza de vida, ¿no? Entonces, cuando se habla de que Texas es un ejemplo, ¿no? Se están dejando de lado, pues la verdad, muchas cosas y muchos datos importantes que, pues sí, yo recomendaría mucho, pues investigar, ¿no? En una búsqueda muy sencilla de Google, o sea, salen datos impactantes sobre lo que ha significado eso pues para las personas de allá del otro lado, ¿no? Ok. También, ¿cuál va a ser la estrategia jurídica y de resistencia social que ustedes van a implementar como alianza pues para hacer frente a esta postura que ya abrió la puerta por el momento, pero que pues una vez abierta hay miles de posibilidades? Claro. Pues bueno, primero que nada me gustaría recordar que no es la primera vez que se atenta con fracking al país, ¿no? Ya hace más de 10 años, justo cuando fueron los tiempos en los que surgió la alianza, pues se logró posicionar el término fracking, ¿no? Se logró posicionar negativamente, ¿no? Porque justo
eran otros tiempos, eran tiempos en donde también los medios y la comunicación funcionaban de otras formas, ¿no? Eran tiempos también en donde las personas también aprendían de otras formas. Y me parece importante mencionarlo porque la forma en la que, digamos, tanto la presidencia como las autoridades a nivel estatal han escapado de la palabra fracking, me parece que nos dice mucho de cómo pues ellos también de una u otra forma tienen miedo de que esto represente un costo político alto, ¿no? Entonces, desde Noreste Sin Fracking, lo que ahorita estamos trabajando mucho es en hacer trabajo también de base, ¿no? En que las personas también dimensionen y entiendan en términos prácticos qué significa fracking, ¿no? Y cómo, muchos de los eufemismos que se usan tanto por parte de autoridades como de medios, eufemismos como explotación de gas no convencional, explotación de geología compleja, eufemismos como también gas natural, ¿no? Que en realidad significa más gas metano. Digamos, deconstruir esos eufemismos creo que nos puede ayudar a que las personas en general entiendan a qué nos enfrentamos, a que el costo político también para estas personas, para estos actores, pues autoridades, digamos, incremente. Y entonces que también, así como sucede con Tampico Misantla, que las autoridades pues evidentemente encontraron que el costo político iba a ser tal que no se iban a poder echar esa chamba, pues que también acá en el norte, pues acá en el norte también hay vida, también hay una gran diversidad ecológica, ¿no? Tenemos el desierto chihuahuense tan hermoso, ¿no? Con un montón de especies endémicas. Tenemos muchas personas que viven en núcleos rurales que tienen todavía costumbres también que culturalmente son valiosísimas y deberían ser en sí patrimonio del Estado y deberían ser protegidas, ¿no? Tenemos muchas cosas que proteger acá y por lo mismo creo, pues en ese caso no la van a tener fácil, ¿no? Porque también de este lado, pues estamos por ahí viendo algunos caminos, algunas vías jurídicas que podríamos tomar, pero también primero que nada, pues que las personas también entiendan a qué nos enfrentamos, ¿no? Entonces, de entrada, pues ahorita esa es la chamba que estamos haciendo de este lado y pues bueno, pues trabajando con personas de muchos perfiles, ¿no? Para encontrar diferentes caminos para que esto no suceda, ¿no? Es realmente pues un evento, digamos, catastrófico el que se avecina si no nos quitamos de ese camino, ¿no? Entonces, pues creo que es tiempo también como de ver cómo colaboramos entre diferentes partes de la sociedad. No solo, digamos, las personas que se hacen llamar activistas, ¿no? Sino, pues, es algo que nos toca en general a toda la gente de a pie, ¿no? Porque todos consumimos agua, porque todos vivimos en este enorme ecosistema increíble, ¿no? Que es el desierto chihuahuense, porque todos respiramos aire, ¿no? O sea, simplemente por eso es algo que siento que ya nos compete a todos, ¿no? Y no nada más a unos cuantos, o no nada más a las personas que, digamos, serían las expertas en eso, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué lectura le dan ustedes a Coahuila sí? La parte de Tampico no. Sí. Bueno, volviendo a nuestra idea, ¿no? De por qué Tampico Misantla no, por qué allá se prohíbe y por qué acá en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, o sea, la cuenca Sabinas, Burro Picachos, sí, ¿no? Creo que es un tema que tristemente no es nuevo, ¿no? O sea, sabemos que estas regiones han sido zonas de sacrificio por muchos años, ¿no? Y, digamos, no es mala suerte que nos toque ser una zona de sacrificio, es una decisión política. Incluso creo también, o sea, es en algún sentido también, pues un tema de ignorancia cultural, ¿no? O sea, por muchos años pasan dos cosas, ¿no? Por muchos años se ha desestimado las costumbres de las personas que viven acá en el desierto de Coahuila. Y, digamos, no se ha buscado también entender la enorme riqueza cultural que eso significa, ¿no? Que haya otras actividades económicas que tienen que ver en sí con el desierto, con una relación muchísimo más estrecha con su entorno, ¿no? Por otro lado, también estamos ante una especie también como de discriminación ecosistémica, ¿no? O sea, por un lado se dice que en la Huasteca no se va a realizar el fracking porque hay una enorme diversidad ecológica,
Y por otro lado, pareciera que las autoridades no entienden o no dimensionan la enorme diversidad ecológica que tenemos también aquí en el desierto chihuahuense al norte de Coahuila, ¿no? O sea, tenemos un montón de especies endémicas, tenemos un montón de diversidad que no existe en otras partes del mundo, ¿no? O sea, es inconcebible que se permitan pensar todavía el desierto como una zona vacía, como una zona en donde no hay nada, ¿no? Por muchos años se ha tratado el desierto aquí en Coahuila como si fuera una especie como de baldío, cuando pues todo lo contrario, ¿no? O sea, no es ni siquiera un desierto como aquellos que vemos, digamos, en las películas, en donde hay dunas y un cráneo que está ahí en medio como de la arena y un saguaro enorme y fuera de eso no hay nada. No, nuestros desiertos tienen mezquites, tienen huizaches, tienen lechuguilla, tienen un montón de matorral hermoso y un montón también de especies de animales que como te comentaba, no existen en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, por ese lado, sabemos que no nos enfrentamos a un problema nuevo en ese caso, ¿no? Creo que la comunicación ambiental en esta región siempre ha sido un poco más difícil, un poco más trabajosa, porque, digamos, no es canónicamente bello, ¿no? No es como el tema de Mahahual, que pues por ser un territorio que cumplía con las características de lo que es un paraíso, claro, pues era relativamente fácil compartir en redes información al respecto, ¿no? No era muy difícil solidarizarse al respecto, ¿no? Acá, como tenemos una zona que ha sido, digamos, desestimada culturalmente desde hace mucho tiempo y sobre todo por las autoridades, estamos pues ante ese doble problema, ¿no? No solo tenemos el fracking al que nos enfrentamos, sino también tenemos este problema cultural en el que las personas pues no dimensionan pues la riqueza, digamos, cultural y ecosistémica que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Ahora, hay otras energías, ¿no? Energías limpias, energías más sustentables. ¿Hay alguna otra manera o la autoridad tendría que ponerse creativa para extraer este gas de alguna otra manera, o tendríamos que ceder ese gas? ¿Qué opciones, aparte de la fractura hidráulica, tendría México para no depender del gas? Claro. Bueno, primero que nada, volviendo a tocar el tema de la soberanía energética, me parece que es importante primero que nada pensar cuánto tiempo de gas nos daría estos yacimientos que están discutiéndose, ¿no? Creo que es una pregunta que no se hace mucho, como que cuando se discute esto en las mañaneras nos hace pensar que es una solución pues que nos va a durar para siempre, ¿no? Sin embargo, o sea, de acuerdo a los propios datos de los pozos que Pemex estaría pensando explotar, tenemos el dato de que aproximadamente en cuanto a gas nos daría casi 4 años de gas de consumo nacional. Esto significa solamente postergar un problema, ¿no? O sea, después de ahí mi pregunta para las autoridades es ¿qué se pensaría hacer, no? Desde acá lo que pensamos es, por un lado, o sea, mientras tenemos todavía estos recursos, digamos, fósiles, ¿no? Porque sabemos que en todo el mundo se están acabando. Mientras los tenemos y contamos con ellos, pensamos que se deberían usar no para seguirse explotando en su máxima potencia, digamos, sino para empezar una transición energética, ¿no? Pero ¿qué involucra la transición energética, ¿no? Transición energética no tiene que ver solamente con sustituir una fuente de energía con otra, ¿no? Porque no se trata de solamente crear más y más energía, ¿no? Creemos desde Noreste Sin Fracking que se trata también de cuestionar para qué se usa esta energía, ¿no? Lo cual se me hace muy importante porque la presidenta trata este tema de la soberanía energética como si de pronto estuviéramos ante esta situación apocalíptica en la cual corriéramos el riesgo de que se apaguen los focos de la casa o que no tuviéramos gas para la estufa, ¿no? Cuando en realidad, pues, el gasto doméstico representa una porción solamente. Aquí tengo el dato, de hecho.
que son datos que están en la página de lo que antes era el CONACYT, son datos de CFE también. La energía que se usa para hogares y espacios públicos es de apenas 31.1%, ¿no? El sector que más usa energía en el país es el sector industrial, entre la mediana y alta industria, que usan el 56.6% de la energía, ¿no? Entonces también pues ahí es una oportunidad para pensar y replantearnos pues qué otras actividades económicas también podría estar haciendo el país, ¿no? O sea, porque... Diversificar, claro. Diversificar porque también al mismo tiempo sabemos que esta industria manufacturera, que pues a partir del Tratado de Libre Comercio ha proliferado, es una industria también de exportación, ¿no? Entonces, no solo estamos buscando generar más energía para una industria manufacturera que hace exportación de nuestros recursos a otro lado, sino que también, o sea, en ese aspecto estamos exportando el agua, estamos exportando también incluso la salud de las personas que viven aquí, ¿no? Porque recordemos que esta industria también, pues, tiene unos marcos normativos bastante laxos, ¿no? Lo que ha permitido mucho, pues, que haya proliferado también al mismo tiempo que la industria, la contaminación y el extractivismo en el país, ¿no? Entonces, o sea, si bien lo que se produce y los beneficios se van a otros países, aquí en México lo que siempre se ha quedado son los costos ambientales, los costos a la salud de las personas, ¿no? Entonces, por eso, pues hacemos un llamado como a replantear, ¿no? La idea de para qué se está haciendo esto, ¿no? O sea, creo que no es una situación en la que tengamos solo que estar pensando en generar más y más y más, ¿no? Sino hay que detenernos un momento y pensar, ¿no? O sea, ¿por qué hacemos las cosas y para qué las hacemos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra cosa que consideres importante que la gente sepa, que la audiencia deba conocer? Sí, claro, pues también me gustaría volver como también a este otro tema de esta maniobra de fracking se anuncia en un contexto en el que pues Pemex ha tenido un año verdaderamente malísimo, ¿no? O sea... Sí. Sí, o sea, al menos... Una vida, no un año. O sea, ya una vida, ¿no? Claro, sí, o sea... Sí, Pemex, o sea, en sí de ninguna forma, digamos, representa una certeza de que se esté maniobrando de la mejor forma, ¿no? Pero esta noticia del fracking se presenta en un año en el que han ocurrido al menos 2 desastres ambientales gravísimos, ¿no? El primero de ellos, pues hablemos también del megaderrame que hubo en el Golfo de México al principio de año, ¿no? Donde se afectaron alrededor de 630 kilómetros de costa, ¿no? O sea, miles de familias costeras y más de 125 arrecifes contaminados, ahora de forma grave en todos los ecosistemas de esa zona, ¿no? El segundo también que hay que también mencionar es el Pozo Crem, que apenas parece y ya lo apagaron, ¿no? Pero estuvo 5 meses fugado y prendido, ¿no? O sea, la cantidad de gas que se escapó a la atmósfera es enorme, ¿no? El daño ambiental, o sea, fue realmente catastrófico, ¿no? O sea, el Pozo Crem en las Chuapas, o sea, afectó directamente a 5,000 personas con problemas respiratorios, algunas de ellas graves, ¿no? Y pues bueno, la contaminación también muy difícil de remediar de las aguas de esa zona y la muerte masiva de flora y fauna en 25 hectáreas a la redonda. O sea, en ambos casos hubo un mismo patrón. Al principio se negaron los hechos, ¿no? Dijeron, no pasa nada. Después, posteriormente, mintieron en cuanto al impacto del daño. Dijeron, bueno, sí pasa, pero no tanto, ¿no? Y por último, ya que no pues, podían, digamos, escapar de la información que ya era pública, pues eludir la responsabilidad de remediar verdaderamente aquellos daños. Recordemos que también un daño de este tipo nunca realmente se remedia del todo, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, nos parece muy grave porque, o sea, en medio de toda esta negligencia que representa Pemex, ¿no? En medio de toda esta también como niebla, ¿no? En cuanto a la información pública, en medio de todo esto, Pemex nos dice que creamos en ellos, que lo van a hacer bien esta vez, ¿no? Entonces, o sea, yo me pregunto, o sea, ¿por qué ahora creeríamos en ellos, ¿no? ¿Por qué creeríamos en ellos
ahora incluso en una maniobra que es el fracking, que es muchísimo más difícil de realizar, que es muchísimo más difícil, digamos, de contener en términos ambientales. O sea, ¿por qué creeríamos que Pemex, que primero que nada también tiene una infraestructura ya obsoleta, ya ha representado negligencia en muchas de las áreas que actúa, ¿por qué ahora sí, no? O sea, entonces, pues hay también esa pregunta para la audiencia, ¿no? O sea, pues si están dispuestos a darle a Pemex otra oportunidad, yo pensaría que no. O sea, volviendo también a este tema de la región carbonífera, ¿no? Y ya habiendo mencionado pues los más de 200 pasivos ambientales que hay allá y la nula remediación que ha tenido pues el gobierno federal y el gobierno estatal y las empresas que han participado ahí para remediar esos daños, en medio de eso también, o sea, pues me gustaría también comentar, ¿no? O sea, que la gente de la región carbonífera, lo que he platicado con gente allá, es que lo tienen muy claro, ¿no? También antes de atreverse a hablar de fracking sustentable, ¿no? Pues que primero remedien los daños que han realizado allá, ¿no? También. O sea, hay un ciclo, ¿no? En el que los empresarios llegan, prometen empleo, causan una devastación ambiental y luego se van, ¿no? Y ¿cuál es el argumento que usan? Decir que ya generaron empleo, ¿no? Que ya hicieron un bien ahí, entonces que ya no tienen nada más que hacer, ¿no? Entonces también me gustaría hablar también de esta otra parte de cuál es el costo-beneficio de este tipo de actividades, ¿no? O sea, mucho se habla sobre los beneficios económicos que traería el gas, digamos, todos estos extractivismos que suceden en la región, pero poco se habla de cuánto cuesta la salud a la población, ¿no? O sea, poco se habla de cuánto cuesta la salud a la población y poco se habla también de qué es lo que representan estos daños para la salud, ¿no? O sea, como todos los temas ambientales que son sumamente complejos, los temas de daños a la salud por cuestiones de contaminación son también sumamente complejos, ¿no? Son muy difíciles de entrada de estudiar y de comunicar, ¿no? Entonces, o sea, no tenemos en este país, digamos, información clara y que nos hable de qué es lo que estamos respirando, de qué es lo que hay en nuestra agua, ¿no? O sea, mucho menos hay información de qué es lo que significa esta contaminación en nuestra misma salud, ¿no? Entonces, o sea, eso es otra pregunta que también tengo, ¿no? Y que me gustaría también compartirle a la audiencia, ¿no? O sea, ¿cuánto de la destrucción ambiental nos cuesta realmente en términos de salud, ¿no? O sea, no hay que ser un genio para saber que la industria en general, con el ritmo de extracción que ha representado en esta región, o sea, nos sale muy, 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 muy cara en términos de lo que es salud, ¿no? Y bueno, también hablar sobre los peligros laborales, ¿no? Porque si Coahuila es primer lugar en algo, es en riesgo también laboral, ¿no? Recordemos que antes de Pasta de Conchos, la industria energética cobró la vida de más de 2.794 personas mineras desde principios del siglo pasado, ¿no? En Pasta de Conchos fallecieron 65 personas. Y desde 2006 a la fecha, 187 mineros han sufrido siniestros mortales, ¿no? O sea, muchas veces los medios podrán hablar de accidentes, pero lo cierto es que cuando no hay condiciones dignas y cuando no hay condiciones de seguridad, estos no son accidentes, estos son siniestros porque tienen una responsabilidad directa y ella son los empleadores, ¿no? Y también las autoridades que permiten que los empleadores, digamos, maniobren en esos términos, ¿no? Y bueno, esas son las cifras de las personas que pues han fallecido, ¿no? Pero hay que recordar que también aquellos que sobreviven a esta friega también pues terminan con las rodillas quebradas, con los pulmones dañados, con la columna destrozada. Hay un dato duro que también me gustaría compartir, que es que según un informe de la organización Familia Pasta de Conchos y con datos del propio IMSS, Coahuila es el estado del país que más incapacidades permanentes registra en el Seguro Social. ¿Qué significa esto? Daños irreversibles a la salud, ¿no? O sea, esto es una consecuencia de las actividades laborales. Aquí en este estado, el riesgo laboral es más alto que en cualquier zona del país, ¿no? Entonces, no es que en sí Coahuila dé mucho empleo, también es que además da empleo de muy mala calidad, ¿no? Entonces, pues bueno, el fracking no viene a suavizar esta cuestión, ¿no? O sea,
si bien se habla de que se van a generar empleos y todo esto, o sea, muchos de esos empleos de entrada son gerenciales y son de personas que en sí no pertenecerían a esta región, ¿no? Y muchos de los otros empleos que no son altamente tecnificados, pues serían más bien precarios, ¿no? Muy similar al tema del carbono. Entonces, bueno, aquí van un par de datos que vienen justo de Estados Unidos, ¿no? Según un estudio del Consejo Nacional de Salud Ocupacional, que dictaminó en 2012 sobre trabajadores de Arkansas, Colorado y Dakota del Norte, Pensilvania y Texas, los trabajadores se exponían a niveles alarmantes de sílices cristalinas. O sea, el 79% de las muestras superaban los valores permitidos por el Consejo Nacional de Salud Ocupacional. O sea, los riesgos que tenían estas personas que trabajan en estos espacios eran silicosis, cáncer de pulmón y EPOC, ¿no? Además, el Centro Estadounidense de Prevención y Control de Enfermedades reportó que en un lapso de 6 años, o sea, del 2014 al 2019, 470 trabajadores murieron en actividades relacionadas a extracciones convencionales y no convencionales, ¿no? O sea, estamos en una situación en la que tenemos empleos precarios, en las que las personas están en riesgo de perder la vida y de perder la salud en general, ¿no? Uh-huh. Y para solo volver a sacrificar no solo el territorio, sino también las personas que trabajan en él, ¿no? Entonces también, pues me parece que es un dato que también recomendaría mucho a la audiencia investigar, ¿no? O sea, esta cuestión de que se generen empleos no es de okis, ¿no? O sea, son empleos que también, pues tienen muchos riesgos. Medir el costo-beneficio. Medir el costo-beneficio, sí. ¿Qué personas son las que estarían trabajando ahí? ¿Y a qué situaciones se estarían enfrentando, no? ¿A qué situaciones también se estarían enfrentando las familias de estas personas que también están en un grave riesgo también como de cambiar drásticamente también su esperanza de vida también? Por supuesto. Uh-huh. Pues bueno, Roberto, yo te agradezco muchísimo, agradezco mucho a Noreste Sin Fracking, a la Alianza Mexicana contra el Fracking por esta oportunidad de charlar contigo, de que tú puedas expresarle al auditorio, a la audiencia, pues toda la otra parte uh-huh. del tema del fracking que muchas veces es desconocido por falta de información, falta de transparencia también de parte de las autoridades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Muchísimas gracias a usted también por acompañarnos en este episodio de la entrevista. Gracias. Siga las redes, por favor, de República, el diario de la vida pública. Gracias.